a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a continuar con las medidas impuestas por el gobierno japonés. En este video les voy a explicar exactamente cómo y qué es lo que deben de hacer para poder venir de turista. Como ustedes ya saben y lo han visto en diferentes plataformas de internet, a partir del día 10 de junio, personas que quieran venir a Japón lo van a poder hacer de turistas, siempre y cuando cumplan con algunas regulaciones y restricciones que ha puesto el gobierno de Japón. Y como siempre, agradeciendo a todas las personas que están suscritas, a los que se siguen suscribiendo y a los que no, también invitarlos a que se suscriban a este canal. Y como es muy fácil, solamente tienen que hacer clic aquí abajito donde dice suscribirse, luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma les va a llegar la información automáticamente. Y otra cosa, dame like. Haz clic en la manito arriba para que YouTube se abra y esta información le llegue a muchísimas más personas. Así que, sin más tiempo que perder, ¡comencemos! Hola amigos, si es por primera vez que me estás viendo o es la primera vez que estás mirando este canal, mi nombre es Ricardo, trabajo más de 20 años aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita en Japón. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha estado ya circulando en muchas plataformas de internet y también en algunos noticieros aquí en Japón, y es que después de un largo tiempo, casi más de 2 años por el problema del corona, Japón empieza a abrir sus fronteras para todas aquellas personas que quieran venir de turistas. Por supuesto, esto también tiene algunas regulaciones, algunos requisitos que ustedes tienen que cumplir si es que ya están planeando visitar Japón por turismo. En este video, quédate, en este video te voy a explicar detalladamente y lo más fácil posible de entender qué es lo que tienes que hacer para poder venir a Japón de turista. Esta nueva norma que rige a partir del 10 de junio, que lo ha dado el gobierno japonés, tiene algunas restricciones y algún reglamento. Entonces, para empezar, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es comprar un paquete turístico. Para poder venir de turista en esta oportunidad, el gobierno japonés pide a todas las personas que lo primero que tienen que hacer es comprar un paquete turístico. Lo pueden hacer por intermedio de internet o por intermedio de las agencias de viajes, pero tiene que ser paquete turístico. Anteriormente, las personas individualmente podían comprar sus boletos por internet o por agencia, hacían escalas en algunos países que les permitía pasar dependiendo de la nacionalidad que ustedes tengan, pero normalmente era individual. O compraban en algunas agencias, recomendada por algunos amigos, algunos familiares que habían viajado. Pero en el caso de ahora, el gobierno lo que está pidiendo es que tengan que tener obligatoriamente un paquete turístico, donde incluye los pasajes ida y vuelta, las estadías, los lugares que van a visitar aquí en Japón y el tiempo que van a permanecer aquí. Entonces, ya está claro. Lo primero que tienen que hacer para poder venir a Japón como turista es tener un paquete turístico. Lo segundo que tienen que hacer,
una vez que ya compraron el paquete o que ya hicieron toda la reservación por intermedio de una agencia de viajes, tienen que sacar la visa de turismo. Esta visa la tienen que hacer ante el consulado o la embajada japonesa, dependiendo del país donde tú vivas. Ahí te van a pedir todos estos requisitos. Si ya tienes los pasajes, ya tienes la estadía, los hoteles, los días, las ciudades que vas a visitar. Esto te lo van a pedir ahí. Una vez que ellos ya confirmen toda esta información, entonces después te van a dar una visa. En esta visa dice que es una visa temporaria. Es una visa temporaria, no es de largo plazo, es solamente para venir y hacer turismo por un corto plazo. Aquellos países o aquellas personas que tienen nacionalidad de algún país que anteriormente no necesitaban visa para venir a Japón, en esta vez sí van a necesitar. No hay excepción. La norma, el reglamento dice de que no hay excepción. Todas las personas que vengan a hacer turismo a Japón obligatoriamente necesitan sacar su visa. Lo voy a poner como un ejemplo. Personas que tengan nacionalidad americana, normalmente cuando venían a Japón no necesitaban visa porque no es obligatorio para los norteamericanos venir a Japón con visa. Sin visa pueden entrar y hacer turismo. Pero en esta oportunidad no hay excepción. Todas las personas necesitan tener su paquete turístico y su visa para poder acceder, venir a Japón de turismo. Entonces, esta es la segunda. La primera, el paquete turístico. Segundo, la visa. De la nacionalidad que seas, necesitas tener visa para venir a hacer turismo. Dos cosas claras. Aquí viene el tercer punto. Este punto también es muy importante. Cuando usted compre su paquete turístico en alguna agencia de viaje, esta agencia de viaje se va a encargar de hacer contacto con una agencia de viaje de aquí de Japón. ¿Por qué? Porque uno de los requerimientos es que cuando los turistas lleguen a Japón teniendo su paquete turístico, teniendo su visa, a la hora de entrar al país, una persona de una agencia de viajes de Japón que ya hizo contacto con la agencia de viajes donde usted compró su paquete turístico, lo va a estar esperando. Esto se llama una guía turística. Una persona los va a esperar. Esta persona va a estar en el aeropuerto esperando a su grupo. A su grupo, ya sean 10, 15, la cantidad de personas que estén dentro de ese grupo. Y esta persona va a ser la persona responsable de todos ustedes. Va a ser la guía que los va a llevar a sus hoteles, los va a llevar a los lugares donde ya premeditado, ya esté predeterminado, ya esté dentro de su paquete turístico. Los va a llevar a todos los sitios. Ustedes no van a poder ir a lugares donde no está dentro del paquete. Esta empresa y esta guía turística va a ser la responsable de ustedes. Les voy a poner como ejemplo para que sea más fácil de entender. Si ustedes llegan aquí y dentro de su paquete turístico no está alguna ciudad o algún lugar donde ustedes quieran ir, si el gobierno permite la entrada de turistas a esa ciudad, entonces van a tener que hablar con su guía o con su agencia de viajes. Pero puede darse el caso de que el gobierno no permita la entrada a alguna ciudad por el incremento del corona que en ese momento está pasando ese lugar. No van a poder entrar. Por eso necesitan una guía turística. Por eso el gobierno está obligando a que todos tengan una guía turística, la cual sepa a qué lugares llevarlos y a qué lugares no van a poder ir.
Entonces, este es el tercer punto. Entonces, estos son los 3 puntos necesarios para que ustedes puedan venir a Japón como turistas. He recibido algunas llamadas y algunas preguntas de personas que no viven en Japón, que están en Colombia, que están en Perú, en Argentina, están fuera de Japón y que están interesados en venir aquí de turista. Anteriormente, antes del corona, las personas podían comprar su boleto en cualquier lugar, en una agencia de viajes, por internet, individualmente. También he escuchado de que en el Facebook o en varias plataformas las personas ya están hablando de que a partir del 10 sí ya van a poder venir de turistas. Y aquí quiero hacer un acápite, un punto muy importante. Hay muchas personas que están confundidas y les pido por favor de que no compren boletos por internet individuales. Háganlo donde puedan comprar por paquete turístico. Muchas personas creo que se están aventurando y están comprando boletos por internet individualmente porque han escuchado que a partir del 10 de junio ya pueden entrar turistas. Sin embargo, ya les expliqué que tienen que tener estos 3 puntos. Si ustedes no tienen esto, así compren su boleto, no van a poder venir a Japón. Tengan mucho cuidado. Hay un poco de malinformación, confusión entre las personas que están diciendo de que a partir del 10 de junio ya todos van a poder venir a Japón de turistas. Ese es un punto. Y el otro punto también que es muy importante es que hasta antes de 1 de junio Japón solamente permitía la entrada de 10.000 personas. Ahora lo ha subido a 20.000. Entonces no es que todas las personas puedan venir a Japón, no es que a todas las personas les van a dar la entrada a Japón. Hay que tener en cuenta también este punto. Si ustedes planean venir a Japón, háganlo con mucho tiempo de anticipación para que pueda entrar dentro de este paquete de personas, de máximas personas que dice el gobierno japonés que va a dar autorización. Entonces, este es un punto muy importante, no se confundan. La entrada para los turistas es a partir del 10, pero tienen que tener estos 3 requisitos. No compren boletos en internet individuales, porque solo con el boleto no van a poder venir. Entonces, para que esté muy claro, para poder venir de turistas, el día es el 10 de junio del 2022. 10 de junio del 2022 empieza esta nueva norma que ha dado el gobierno japonés. 1. Tienes que tener un paquete turístico. Ese es lo más importante, el paquete turístico. No te olvides. 2. Después de tener tu paquete turístico, tienes que aplicar para una visa de turista. Una visa que la puedes aplicar en los consulados o en la embajada de Japón, dependiendo del país donde tú vivas. Esto es sin excepción. No importa de la nacionalidad que seas, tienes que tener el paquete turístico y la visa. 3. Cuando llegas a Japón, aquí en el aeropuerto te va a estar esperando una persona, una guía turística que va a ser la responsable de todo el grupo que tú estás viniendo. Pueden ser 3, 5, 10, no sé cuántas personas van a venir en ese mismo grupo, en ese mismo paquete turístico, y esta persona va a ser la responsable de llevarlo a todos los lugares, darle transporte, las ciudades donde tengan que ir. Entonces, estos son 3 puntos muy importantes. Otra cosa, si te aventuras a comprar un boleto por internet individualmente y no tienes el paquete turístico y no tienes la visa, no te van a dejar viajar. Entonces, antes de viajar, te recomiendo que consultes con una agencia de viajes y que lo hagas con tiempo. Porque a partir del 10, muchísimas personas que han estado esperando más de 2 años casi, desde que empezó el corona, van a querer venir a Japón de visita.
Quiero mandar un saludo muy grande a todas las personas que ya están suscritas, que se siguen suscribiendo, a todas aquellas personas que me escriben, me hacen preguntas. Un fuerte abrazo y un gran saludo para Josué Delgado en los Estados Unidos. También para Mirna Tera, que siempre ahí dejándome sus consultas, sus dudas. También para Ron MB, un fuerte abrazo para él. Para Luis Iraja de Perú, nuestro amigo Luis Iraja de Perú también un saludo grande. A nuestro amigo Miguel Gallardo en Gunma, aquí en Japón, otro saludo. Y a todas las personas invitarlos como siempre a que se sigan suscribiendo a tu canal GoToViajes. Y si tú quieres de que esta información le llegue a muchas más personas, no te olvides, dale like, manito arriba, y de esta forma el YouTube lo va a abrir y va a llegar a muchísima más gente, que yo creo que esta información le va a ser muy importante para sus próximos viajes. Así que si nos vemos en el próximo video. ¡Chao!